Bueno, entonces, bueno, hola a todas, a todos los que están por ahí. Eh, Hoy, mi nombre es Pritam Bhagwati y estoy aquí para compartir un poco sobre cómo es la formación de Antaryami, numerología tántrica. Un minuto, perdón. Que acá no sé qué pasa. Ahí está. Bueno, les cuento un poco. La numerología tántrica es un sistema que utiliza 10 números o lo que nosotros llamamos cuerpos espirituales, que son, podemos decir, configuraciones en nuestra mente y en nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, para entender la numerología y para no quedarnos como en una interpretación un poco superficial, primero tratamos de comprender que tenemos esos 10 cuerpos espirituales y no importa qué día nacimos, ¿sí? Y nosotros trabajamos desde el número 1 hasta el número 10 más el 11. El 11 no se considera un cuerpo espiritual, sino que se llama la 11ª manifestación o la 11ª manifestación, que si lo vemos al 11, se vuelve a encontrar, el 1 vuelve a aparecer. Entonces, entender la numerología desde como un viaje. Es un viaje que comienza en el 1, que nosotros llamamos el cuerpo del alma, el 1, que es como una semilla que contiene la información nuclear que cada ser humano tiene en su programa de vida. Entonces, el alma va haciendo un viaje hasta lo que podemos decir que sería la realización, que es el 10, que es realmente darle ese lugar al alma expansiva, de despliegue, donde todas las cualidades intrínsecas a ese programa del alma se pueden expresar. En el medio pueden suceder cosas, ¿sí? En el sentido de, bueno, cómo nos relacionamos con nuestra mente, cómo ponemos el cuerpo en las distintas situaciones de la vida, cómo utilizamos herramientas que tenemos como seres humanos que son las que nos permiten eh, relacionarnos desde lo intuitivo, desde lo perceptivo con todo lo que ocurre en el universo. Entonces, bueno, la numerología tántrica la enseñó Joy Vayan, que fue un maestro que vivió en el oeste de los Estados Unidos, proveniente de India, y además del Kundalini Yoga enseñó numerología tántrica. Y la numerología tántrica que yo enseño, además, bueno, yo le puse el nombre de Antaryami, que Antaryami significa que la conciencia, lo absoluto, Dios, como cada quien lo quiera nombrar, está en nuestro interior y sabe lo que nosotras vivimos, tenemos, nos ocurre, cuáles son nuestras cualidades. ¿Sí? Entonces, habla de que realmente somos nosotras las que podemos guiarnos. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que como elevarnos en conciencia y en una frecuencia para que la guía no sea desde el miedo o desde las propias limitaciones o desde lo reactivo. Entonces, es una numerología que no es una terapia, pero tiene un efecto terapéutico. A medida que vamos abordando cada número, vamos abordando, ¿no? Porque el proceso de la formación vamos viendo primero una introducción donde yo explico como cuál es el marco, también el marco filosófico para poder, que nos va a permitir comprender y, y mirarnos desde un lugar, bueno, común, en el sentido de, bueno, sabemos que somos seres espirituales, que estamos haciendo una experiencia aquí en la Tierra, entonces le damos mucho lugar al aspecto, digamos, podemos decir sutil, divino, al alma como una entidad inteligente que viene haciendo experiencia de existencias anteriores, la está haciendo ahora y la seguirá haciendo. Entonces, bueno, damos ese marco, hacemos un pequeño abordaje sobre algunos aspectos que yo tomo del yoga para entender también los números, ¿sí? De la filosofía, sobre todo el Samkhya, que nos explica cómo ha sido la manifestación desde lo absoluto hasta, bueno, la densidad máxima de la materia en la que estamos viviendo ahora.
Y después vemos un número por clase, y lo hacemos sin urgencia, porque en general muchas personas que vienen a las clases de numerología se quieren quedar solamente con lo que es la carta personal, que son los números de nacimiento que nos van a estar indicando algunas cosas. Y eso es lo último que vemos, por una razón, porque antes de ser antes de tener un mapa, ¿sí? El mapa es un aspecto, digamos, son fragmentos de la totalidad, que son los 10 cuerpos espirituales. Entonces, antes de encasillarnos en decir, bueno, yo tengo este número acá, este otro número acá, nací este día o el otro, la idea es que podamos relacionarnos con todo el campo de información que nos dan los números. Entonces, bueno, vamos en cada clase viendo un número, y también utilizamos meditaciones de Kundalini Yoga para trabajar sobre ese cuerpo espiritual. Entonces, lo que puede empezar digamos, a desplegarse, porque la información no es una información como fría, es una información que está viva y que se empieza a relacionar con aspectos personales. Entonces, por eso, a veces es intenso, se mueven cosas de internas, haces insight, ¿no? Como si, wow, sí, esto a mí me pasa, o me pasó, o tengo dificultad para tal cosa. Entonces, con la meditación, lo que podemos hacer es como ayudar a que la mente, esta mente que yo llamo la mente ordinaria, la mente que está muy agarrada, muy identificada con el ego, que es un aspecto de la configuración de nosotros como seres humanos, pero muy limitada, ¿no? Como que es el ego el que se localiza todo el tiempo, como que a mí me pasa, acá estoy yo, tiene como muchos impulsos de comparar, de competencia, medir, ¿sí? Como no poder, como tener una visión más amplia de nosotras mismas y del universo. Entonces esta mente ordinaria eh, se va como cuando meditamos, la mente que está cargada, ¿no? Muchas veces hablamos también de lo que se carga en el inconsciente, como todas esas experiencias no resueltas, dones que están dormidos. Entonces con la meditación esto se va liberando, vamos estableciendo nuevas conexiones neuronales, empezamos a desarrollar un aspecto que, bueno, desde el yoga como, y otras tradiciones, ¿no? Es como que es el que observa, el aspecto nuestro que observa, que tiene una neutralidad a rajatabla, ¿sí? Como que no toma un partido, dice, uy, qué tremendo lo que está pasando, uy, ¿por qué lo hiciste? No, simplemente observa. Entonces vamos desarrollando ese aspecto de observar. Y esto, bueno, es como parte de un camino nuevo para poder vivir una vida más consciente, con más felicidad, con menos conflictos, con más capacidad de comunicación. Entonces, bueno, cada clase vemos el número, hacemos alguna meditación y también trabajamos lo que se llama la escucha profunda, que es empezar a escucharnos, ¿sí? Alguien puede contar una experiencia y vamos escuchando para poder como despejar porque si vos podés hacer esta formación y hacer este proceso, por dos razones, no tienen que ser una o la otra, pueden ser las dos, u otras muchas, ¿no? Pero básicamente vos te podés capacitar para trabajar con gente a través de la numerología, y por otro lado, es un trabajo personal. Para mí primero es el trabajo personal, después el que vos puedas tomar esta herramienta. Entonces, muchas veces tenemos una escucha muy fragmentada, donde nosotras queremos poner una opinión o dar un consejo. Y cuando empezamos a abrir ya cuando vemos cartas, pero esto lo vamos entrenando a través de ir percibiendo los cuerpos espirituales, cuando podemos percibir desde el lugar intuitivo, desde la intuición, que es una de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos, y hoy día es desde mi punto de vista, y bueno, y otras personas también hablan de esto, como que es lo que nos permite realmente como separar la paja del trigo, identificar realmente lo que es importante, por lo menos lo que es importante para nosotras, y poder ver más allá de lo que ven los ojos físicos, que a veces son como humo, ¿no? Es humo
que te hace como ver algo que no es verdaderamente. Entonces, cuando podemos trabajar esa escucha profunda, podemos conectarnos con lo que, como las sensaciones que tenemos frente al discurso del otro, a la palabra de la otra persona, y entonces empezamos a desarrollar esa escucha y la capacidad de hacer preguntas. ¿Preguntas para qué? Para indagar un poco qué está pasando ahí. No quedarnos con la historia, ¿no? Porque en toda la historia es como, oh, uy, sí, uy, qué terrible. No, no, y esto no es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscamos que todos los seres humanos que se ponen en contacto, por lo menos con vos como numeróloga, puedas aportarle la capacidad de, yo hablo mucho de esto de ecualizar estos cuerpos espirituales, ecualizar tus cualidades, porque muchas veces tenemos tendencias que eclipsan otras cualidades. Tenemos tendencias reactivas, tenemos tendencias que son reactivas hacia el enojo, o reactivas hacia la depresión, o reactivas hacia la preocupación. Entonces se eclipsan otro montón de cualidades que tenemos. Entonces, a medida que podemos desarrollar esta escucha profunda, saber cómo comunicarnos, la manera de preguntar, podemos ir profundo a un tema tal vez que es algo que está bloqueando, yo digo que bloquea el flujo del prana, que es la energía vital, o podemos decir que hay un conflicto que bloquea el flujo del amor. Entonces, esto va empezando como a ordenar en la persona que tal vez compartió alguna dificultad, en quien está haciendo una escucha y en todo el grupo. Y entonces, bueno, esto, ¿no? Podemos ir profundo y también vamos desarrollando la capacidad de la tolerancia frente a las dificultades de las otras personas. Porque muchas veces cuando trabajamos ayudando a distintas personas, es como que tenemos una intolerancia al dolor, una intolerancia al sufrimiento de la otra persona. No promovemos eso, pero muchas veces en general hay que pasar por esas situaciones de conflicto, de dolor, que son como lugares de sombra, para poder como abrir ese espacio y que surja realmente una posibilidad de orden, una posibilidad de sanación, una posibilidad de ecualizar. Pero si vos trabajas como numeróloga, tenés que como ir desarrollando, vamos buscando esta escucha empática, pero no para poner paños fríos, no para evitar que la persona sufra y como forzar a que eh, sus sensaciones o su pensamiento o hasta su emoción vaya en una dirección que vos querés, ¿no? Entonces es algo que vamos trabajando a lo largo de todo este año, hasta que podemos llegar realmente a estudiar una carta. Entonces cuando llegamos a estudiar una carta, entonces bueno, todo lo podemos ver desde un lugar mucho más profundo, desde un lugar mucho más, menos acotado, porque desde mi experiencia, no quiero decir que sea siempre, pero desde mi experiencia, a veces suceden, la forma en que uno aborda un tema personal, ¿no? Con otra persona, ¿no? Donde vos estás ayudando a otra persona, es como un poco limitado, ¿sí? Como que cuesta mucho profundizar y bueno, desde mi punto de vista es muy importante la profundización, ¿sí? La profundización en nosotras mismas y la profundización con otra persona, para que esa persona, bueno, cada persona te va a abrir el espacio interno que cada quien pueda, ¿sí? Nosotras no podemos obligar a nadie. Pero bueno, es una actitud que buscamos a través de desarrollar esa profundidad y la sutileza, ¿sí? Y también la intuición. Entonces, cada clase, como les digo, vamos estudiando un número, haciendo una meditación, haciendo un trabajo de escucha profunda, y después de cada clase yo voy mandando el material teórico y la meditación que se ha trabajado. Entonces vos vas haciendo tu archivo de meditaciones, porque vos después podés sugerir alguna meditación a una persona. En general siempre hay que sugerir algo, porque las cosas no se cambian por decreto, ¿sí? Todavía nuestro prana a través de la voz no es tan fuerte como para decir, bueno,
dejo de ponerme ansiosa o preocuparme por tal cosa, ¿sí? Todavía no lo podemos hacer así, entonces hay que ejecutar, hacer algo que ayude a cambiar ese hábito. Entonces, nosotros usamos mucho las meditaciones, pero también se puede recomendar a alguien, una vez que hace una consulta de numerología, no sé, ir a hacer teatro, terapia, ir a nadar, escribir, ir al médico, o sea, pueden ser muchas cosas las que se necesitan, pero son acciones concretas, porque si no, tenemos una tendencia en general a lo que llamamos en el yoga lo tamásico, ¿sí? Lo que es la pereza, como lo que se queda quieto, el temor. Entonces, el accionar, que es un aspecto que llamamos rayas, lo rayásico, nos cuesta, y sobre todo cuando tenemos un trabajo personal, ¿sí? Cuando tenemos que hacer eso para nosotras mismas. Entonces, bueno, las clases son 3 lunes al mes, los 3 primeros lunes de cada mes, desde las 6 de la tarde hasta las 9, no, desde las 6:30 hasta las 9:30. Hacemos un receso en julio y terminamos en noviembre. ¿Qué más les puedo decir? Todo o sea, este primer año que vemos la carta que es como la carta básica de numerología, previo, por supuesto, a ver toda la información de los números, te permite trabajar con otras personas, ¿sí? Una vez que digamos que terminamos todo este año, hay un trabajo práctico que yo pido que se haga, que son hacer 3 cartas personales, que las tenés que entregar por escrito, sobre todo para ver si vos entendiste, ¿sí? Porque igual en las clases son todas participativas, hacemos ejercicios, no es que yo solamente hablo y el resto está en silencio. No, son clases muy dinámicas, pero yo pido ese trabajo justamente para ver cómo vos, si entendiste, si el hecho de preguntar lo estás haciendo de una manera como idónea, correcta, porque muchas veces se pregunta, pero no se pregunta como focalizadamente, entonces haces, no sé, 20 preguntas a una persona y esto no ayuda. La idea es que vos puedas ir como focalizando para encontrar cuál es el bloqueo que hay para que fluya el prana, para que fluya el amor en esa persona. Y es realización, o sea, cuando uno desbloquea aspectos personales, y empezamos a desarrollarnos, empezamos realmente a realizarnos, ¿sí? Y sobre todo a estar felices, porque vamos desplegando las cualidades del alma. ¿Mm? Entonces, este trabajo, como les digo, son 3 cartas, entonces yo puedo ver si entendiste, si podés mantener un foco, si no te dispersas demasiado, si podés observar cuáles son los aspectos que son críticos, porque, o sea, este abordaje y los números en general y cualquier otro lenguaje parecido, es básicamente intuición, porque vos ves un 2. Sí, vos podés tener una información del 2, podés tener un sentido común en relación a ver qué es el 2. Sí, podemos, si nos ponemos a hablar, podemos tener una idea de qué es el 2, ¿sí? Pero ese 2, esa persona, en este momento, no te lo da a saber qué es el 2, te lo va a dar tu capacidad intuitiva. ¿Mm? Porque todo está en un campo de conciencia, todo, o sea, estamos inmersos en un océano de conciencia, donde toda la información está. ¿Mm? Podríamos directamente, si tuviésemos, yo creo que cada vez vamos a tener más dones, ¿no? Como dones de percepción, no lo vamos a necesitar saber intelectualmente, sino que vamos a poder percibir todo lo que está en el campo, ¿no? Y esto se refleja con la intuición cada vez más, la telepatía, la clarividencia, que son aspectos de algunos de los cuerpos espirituales. Nosotros relacionamos eso con el número 6, ¿sí? Donde este número 6
tiene, digamos, es el instrumento energético, ¿no? Sutil, que cuando está equilibrado, cuando está bien, nos permite desarrollar la intuición, poder ver con el ojo interior, ¿no? El tercer ojo. Entonces, después de este primer nivel, bueno, la propuesta, si realmente vos estás interesada, si estás interesado, se hacen prácticas de interpretar cartas, de leer cartas. Hay cartas que son muy herméticas, hay cartas que son complejas, hay cartas que son más sencillas, hay cartas que son como, wow, qué interesante esto. Todas son interesantes, ¿no? Entonces todo esto se hace en conjunto y aprendemos mucho y estudiamos juntas. Y después hay un segundo nivel que es la carta expandida. Entonces aparecen mucho más números que nos van a dar aún más información. Y después, bueno, se sugiere tener un grupo de práctica donde también estudiamos el segundo nivel. Pero en principio, esto que compartimos en este primer nivel es muy vasto. Nos ayuda primero a entendernos cada vez más y a conocernos cada vez más a nosotras mismas y sobre todo aceptarnos, ¿sí? Porque en general nos cuesta mucho, es como que siempre hay un deseo de quiero ser algo diferente a lo que soy, o quiero ser como aquella otra persona, o me acepto pero a medias. Tenemos como un karma importante los seres humanos, ¿no? Como nos cuesta decir, bueno, a ver, esta es la unidad cuerpo-mente que está en mí, que está habitando el alma, yo soy este instrumento, porque el cuerpo y la mente son instrumentos para que el alma tenga su experiencia. Entonces, la numerología nos permite aceptar y como les digo, ecualizar, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llaman las tres mentes funcionales, ¿sí? No vamos a ver todos los números, pero vamos a ver básicamente tres números que son el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Venimos del 1 y nos vamos al 10. Entonces, no sé si se ve bien o está medio muy claro. Ahí. ¿Sí? Estos números nosotros los llamamos las mentes funcionales. Son las mentes que nos permiten tomar decisiones, accionar, y son las mentes que nos permiten además relacionarnos, ¿sí? Entonces, el 3 lo vinculamos con el elemento fuego, ¿sí? El 2 lo vinculamos con el elemento agua. Y el 4 lo relacionamos con el elemento aire, ¿sí? Medio así como un aire inquieto. ¿Sí? Entonces, tal vez, si empezamos por la carta, por eso yo no empiezo por la carta, aunque haya ansiedad en el grupo, si quieren empezar, sépanlo. ¿Por qué? Porque si vos pensás que, digamos, empezás a conocerte a vos misma, desde porque de alguna manera la carta es un aspecto pequeño de vos misma, de nosotras mismas. Porque antes de ser, como les decía, tener una carta, somos todo, los 10 cuerpos espirituales. Entonces, la idea es que vos primero sepas que tenés todas las mentes. La mente, esta la llamamos la mente negativa, esta la llamamos la mente positiva y esta la llamamos la mente neutral. Si vos naciste un 3 de octubre, ponele, vas a ignorar no vas a querer relacionarte con que también tenés una mente negativa y también tenés una mente neutral. Entonces, primero vamos desde lo macro y después vamos a lo micro, que lo micro es la carta personal. Entonces, la mente negativa, ¿qué aspecto tiene? ¿Cuál es su tendencia? Bueno, primero es la mente que alerta de los peligros, o sea, es la mente que nos cuida. La mente que dice, no, esto puede ser riesgoso, pensémoslo, veámoslo. Es muy útil y todos tenemos esa mente negativa. El tema es que no todas las personas la tenemos de la misma manera. Hay quien no le funciona mucho la mente negativa, entonces piensa que no hay riesgos. ¿Sí? O le funciona en exceso, entonces se repliega, te lleva para un lugar como muy de encierro, de quietud, y empieza a aparecer como un miedo excesivo.
porque todo te parece que puede ser riesgoso. Y por otro lado, hay como empieza a aparecer la emoción, primero puede aparecer la tristeza, la melancolía, después puede aparecer la depresión. Entonces este número puede darnos una tendencia de mucha tristeza y llevarnos a un estado depresivo. No quiere decir que este número sea eso, pero si no está equilibrado y si no se está moviendo hacia el número siguiente, o sea, hacia el aspecto siguiente que tenemos todos los seres humanos, que es la mente positiva, y bueno, nos va a dar un tipo de experiencia. ¿Sí? Experiencia de depresión, experiencia de miedo, experiencia de dependencia con otras personas, porque sentimos que no podemos solas, entonces necesitamos a alguien, pero claro, necesitamos a alguien que nos cargue, alguien que por tenerlo cerca, a ese alguien aceptamos digamos, cualquier pedido, cualquier situación, aunque no sean experiencias, situaciones, acciones, vínculos saludables. ¿Sí? Entonces este es el número que puede mostrarnos esto. También nos puede mostrar situaciones de abuso, situaciones de maltrato, de victimización. ¿Mm? Esto cuando está muy contraído. Cuando no está contraído y vos aceptás que tenés esta mente negativa, y si naciste un 2, bueno, vas a tener una experiencia más focalizada en esa mente negativa, pero no quiere decir que no tengas el resto. ¿Sí? Entonces, nos da capacidad, primero, de vincularnos bien con las personas, nos gusta emprender no sé, cosas, negocios, y estudiar con otra persona, ¿sí? Estar de a dos. Pero no desde un dos tóxico, sino desde una relación par, con paridad y nutrición. Por otro lado, es quien tiene la capacidad de decir, ojo, acá puede pasar algo, tiene la capacidad de poner límites, porque si no está equilibrado, no pone límites, entonces acepta cualquier cosa. Y entonces cuando está bien este 2 también tiene un aspecto devocional, porque es como que siente que claro, el 2 siempre va a sentir que le falta algo, porque ya hay una separación, ¿no? Es esto y esto. Que es como esa famosa grieta que tenemos no solamente acá en Argentina, en todos los países del mundo, en la psiquis humana, que es como, o vos o yo, o yo contra vos, o vos me sometés a mí, o sea, un 2 muy distorsionado. Pero entonces, claro, porque ese 2 anhela la unidad, anhela de dónde viene. Entonces, por eso cuando está bien, tiene un aspecto de mucha devoción. Y además puede moverse hacia la mente positiva, que es la mente de la acción, la mente que ve las oportunidades, la mente que dice, esto puedo hacer. Y además es la mente que nos permite ver en cualquier circunstancia una oportunidad. ¿Sí? En general, si nos quedamos acá, es como todo drama. Y aquí, no, al contrario, el 3 es esa mente que dice, sí, acá hay posibilidades, podemos, ¿no? Como tiene capacidad de resolución, de crear, es como hacedora, la llamo yo, ¿no? Es como esa mente que nos permite hacer. Obvio que si está excedida, hace por demás, no ve las consecuencias de sus actos, no ve los riesgos, piensa que todo lo puede, se sobrecarga y aparece la emoción del enojo con ese fuego. ¿Sí? El enojo, la ira y está como también un aspecto de mucha como capricho, ¿no? Solo me quedo en lo que yo siento, en lo que yo quiero, ¿no? Es como si fuese una niña, un niño caprichoso. Sin embargo, cuando está bien, tiene una gran capacidad de servir, una gran capacidad de ayudar a otras personas, porque además pone luz, porque es el fuego, entonces ilumina. Lo que pasa es que se tiene que saber regular, porque muchas veces el fuego, cuando está demasiado desbordado, y destruye, no es un fuego cálido, ¿sí?
Pero entonces el 3 va a estar bien cuando puede integrar a la mente negativa y juntas van a llegar a la mente neutral, que es el 4. Y la mente neutral es la mente que no se identifica ni con un bando ni con el otro, no rechaza ni promueve, sino que acepta lo que está haciendo. ¿Sí? Es ese observador que yo les decía. Entonces, esa mente neutral con el observador siempre está en calma y siempre está conectada como para no dejarse jalar por la mente negativa, por la mente positiva. Y entonces, bueno, a ver, la mente negativa me está dando una información, la mente positiva otra, y yo las voy a integrar y voy digamos, ni siquiera yo soy la que. Es como que nos abrimos a una inteligencia mayor, más sensible, que tiene perspectiva, y entonces podemos tomar decisiones mucho más acertadas, entramos en menos drama, no nos hace impide que sigamos actuando desde lo reactivo. Si esta mente no está en equilibrio, y es una mente que no va a poder ser observadora. Sí, va a observar en exceso, pero juzgando mucho. Es la mente que dice esto está bien, esto está mal, estos son los buenos, estos son los malos, ¿sí? Se juzga muchísimo a sí misma, le cuesta mucho ponerse en ese lugar neutral. El lugar neutral sería con algo muy simple. Bueno, no sé, hoy salió el sol. Ah, qué bueno, salió el sol. Mañana llueve. Y bueno, llueve. Después el condimento que le ponemos por nuestra propia, digamos, lo que nos produce a nosotros es secundario. Esto yo les digo un ejemplo muy simple, pero después en todos los niveles hay que desarrollar esta mente neutral, que es la mente que el ser humano todavía no conocemos mucho, ¿sí? No está muy activa. Entonces, bueno, esta es la idea un poco como para que sepan esto, ¿no? No importa qué día naciste, en principio, importa que vos tenemos una configuración que tiene 10 dimensiones, o podemos decir que son como 10 hojas de un libro de tu vida que vos las vas a ir pasando, pero no vamos pasando 1, 2, 3, no, esto es todo simultáneo, 1, 2, 3, 10, 7, 9, 8, todo está funcionando porque es parte de nuestra configuración, ¿sí? De todas maneras, por supuesto que cuando llegamos a este mundo, cuando nacemos, se va configurando esto. Todo potencialmente está, pero bueno, vos todavía no tenés que encontrarte con ¿qué hago? Salgo ¿no? En 3 es como ocupar el espacio, porque es un movimiento donde ya hay una tercera dimensión, ¿no? Ya hay la profundidad, ¿no? El 2 es más plano. Podemos pensar, el 2 es cuando éramos bebés, empezamos a gatear, ¿sí? Empezamos a recorrer, pero en plano. Todavía no caminábamos, ¿sí? O antes que estábamos en la cuna. Ya con el 3 es cuando empezamos a caminar. Entonces se van como activando estas sí, dimensiones, ¿no? Esta parte, distintos aspectos de nuestra configuración se van activando a lo largo de nuestra vida. Después ya en un momento, ¿sí? Ya convivimos con todo y hay muchas cosas que se van a desplegar a medida que crecemos porque va a haber más oportunidades, otras cosas se van a haber quedado muy encriptadas, muy fijas, ¿sí? Muchas veces si has tenido una madre o un padre muy iracundo y te va a costar sacar tu mente positiva. O la mente positiva que es como muy inquieta. La mente positiva es como el arquetipo, es como la actriz, el actor, como el bufón que le gusta ser visto, ¿sí? Pero también hace mucho lío, puede hacer mucho lío, y cuando por ahí eras pequeña y tu mamá y tu papá no tenían la capacidad de, digamos, cómo gestionar esta intensidad, entonces pudo haber venido un castigo o juzgarte, y entonces esto como que se achica, ¿sí? Se disminuye su potencial. Bueno, todo esto a medida que vamos estudiando y estudiándonos, todo esto es como que va empezando a ordenarse, ¿sí? Y es como, yo les digo que empieza a haber esto que se va ecualizando, ¿sí? Esta imagen de ecualizar, a mí me gusta traerla porque es como en la música, ¿no? Hay una consola que va a ecualizar, que va a permitir que cada instrumento
ya sea un instrumento que se ejecuta o la voz misma, ¿sí? Que también es un instrumento, de una orquesta, de una banda, pueda ser escuchada todos al unísono, que todos tengan como la misma jerarquía. Obvio que si en un momento necesitamos protegernos de algo, la mayor jerarquía tiene que tener la mente negativa. Si tenemos que accionar o defendernos de algo, la mayor protagonismo, ¿no? La jerarquía la tenemos que dar a la mente positiva. Lo mismo así con el 4 y con todos los otros números. ¿Sí? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, si a ustedes les interesa participar, si sienten resonancia con esta propuesta, Ingrid lo puso en el chat, pero yo se los repito, pueden pedir información a formaciones@fundacioncolumbia.org y allí le dan toda la información, o preguntar por Instagram. La fundación tiene Instagram, tiene Facebook. Me pueden buscar a mí en las redes, igual me pueden buscar a mí en las redes, no hay problema, pero la información la proporciona solamente la Fundación Columbia. Si ustedes me escriben a mí, los derivaría a formaciones@fundacioncolumbia.org. ¿Sí? Bueno, yo les cuento un poco de mí. Yo hago numerología tántrica desde el 2007. Empecé estudiando con un maestro que se llamaba Gurudas Singh, que es un maestro como que fue uno de los primeros estudiantes de Yogi Bhajan en transmitir numerología tántrica, sobre todo aquí en los países de habla hispana más que nada, en España y aquí en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Y bueno, yo estudié con él y después empecé a trabajar muy rápido haciendo consultas personales y desarrollando la intuición. Y bueno, empecé a descubrir, porque mucho de lo que yo sé lo aprendí enseñando, escuchando a las personas que han estudiado conmigo, en lecturas, ¿sí? Por el propio intercambio, ¿no? Porque además cada quien tiene como una sensibilidad de sabiduría, porque hay mucho de sentido común en este lenguaje. Y bueno, hice muchas consultas, en algún momento tuve las ganas de hacer una formación, pero era una formación de fin de semana, donde era compartir solamente como la data, ¿sí? Después me di cuenta que eso a mí no me estaba sirviendo y no me interesaba, como parecía como vomitar una información, ¿sí? Yo sentía que necesitábamos hacer este proceso personal. Y bueno, entonces ahí fue que modifiqué la forma en que lo enseñaba, y estoy mucho más satisfecha con esto. Ya hace varios años que lo hacemos así, porque entramos en un proceso de autoconocimiento, un proceso de activar nuestros dones, de sanación también, como de poner, ¿no? Como hacer nana, ¿no? Cuando te lastimás, como poder hacer eso, ¿no? Para algunas cosas que están ahí pesando y que ya no tienen vigencia, pero ahí estamos apegadas. Entonces me siento cómoda con esta modalidad, con cómo la vamos aprendiendo, cómo se va como el fractal, ¿no? Como que tenemos un fractal, pero cómo vamos abriendo para poder comprender todo el sistema, ¿sí? Un sistema, yo lo llamo como un sistema de códigos numéricos. Porque, bueno, el número de por sí tiene una energía, tiene una cualidad, tiene un efecto sobre todo, sobre el campo de conciencia. Pero no siempre tenemos esta sensibilidad para percibirlo. Y la idea es ir desarrollando la percibilidad, la sensibilidad y la percepción. Puede ser percibilidad, dos palabras en una. Y también sustentado esto con lo teórico, porque hay mucha información que no la inventé yo. Hay información que yo aprendí de Yogi Bhajan, hay información que yo he seguido estudiando, hay mucha gente que ha investigado esto. De hecho, se dice que los números es un lenguaje de la luz, ¿no? Como la luz como el principio creador de todo, ¿no? Luz y sonido, como la vibración. Entonces se dice que esa conciencia absoluta y manifiesta, que podemos llamar Dios, en algún momento dijo, a ver,
estoy muy aburrida, porque ni siquiera podemos decir que era género hombre, varón, no sé cómo se define a esta altura, ¿no? Pero no era, era todo. Y entonces quiso experimentarse a sí mismo. Y entonces se dividió, ¿sí? Se dividió y de alguna manera esa división, bueno, los yogis dicen que aparece Shiva y Shakti, ¿sí? El principio masculino y el principio femenino, el divino femenino y el divino masculino, que todos, seamos hombres o mujeres, lo tenemos. Y entonces aparecieron estas, bueno, puede ser polo positivo, polo negativo. Hablamos en el yoga también de Puruya, que es ese observador, y Prakriti, que es toda lo manifiesto. Pero entonces, claro, se separó, y en esa separación lo primero que surgió fue el sonido, como una frecuencia que produjo un sonido, y a partir de ahí se desplegó toda la manifestación, toda la creación, ¿no? Entonces se dice que hay 5 lenguajes de la luz, del origen de todo, porque se dice que no, que como Dios, esta conciencia absoluta, es como que estaba quieto, aburrido, frío, ¿sí? Y cuando se separó, entonces aparecieron las otras cualidades, y un lenguaje es la luz, otro lenguaje es el sonido, el color, la forma y los números, ¿sí? Y podemos pensar, que esto lo vemos en el inicio en la primera clase, como del voltaje más alto de la luz, de la frecuencia más alta, que es como medio impensable para nosotros, esto fue bajando en voltaje, bajando en voltaje, bajando en voltaje, bajando en voltaje, y se fue como, digamos, no perdió su esencia, porque por eso el uno lo llamamos el cuerpo del alma, que es el fractal divino que tenemos todos los seres humanos, todos los seres vivos en realidad. Entonces, pero ese fractal divino, claro, tuvo que bajar voltaje porque nos tocó hacer la experiencia en la densidad máxima de la materia. Entonces, no, si el voltaje que tenía la conciencia absoluta, ¿no? O el absoluto, lo absoluto, no podía bajar acá porque nos quemaba, destruía la estructura, porque era demasiada energía. Entonces, bueno, estamos hablando de un código que configura y que configura el universo. O sea, el número, lo mismo que la forma, el color, el sonido y la luz, son sustancia del universo. Lo que pasa es que, claro, nosotras tenemos el vaso, yo tengo mi vaso, el agua, y yo lo veo como la condensación de las partículas digamos, que dan forma a esto. Pero en realidad, ¿no? Ya los científicos lo dicen, ¿no? Los físicos cuánticos, que nada se está tocando, digamos, los átomos no se tocan. Hay mucho más vacío en nosotras, en todos los seres humanos y en el universo, que materia densa. Y a esto lo relacionamos con el elemento éter, que es el número, lo vinculamos con el número 5. Entonces, bueno, yo me dedico a enseñar numerología, hago consultas personales en la fundación, y también, bueno, soy maestra y capacitadora de profesores de Kundalini Yoga. Entonces, bueno, uso mucho las meditaciones de Kundalini Yoga, que tenemos muchas muy diferentes, y también algunas específicas para los cuerpos espirituales, y entonces esto como que nos da una herramienta de, de práctica, porque si no queda todo en la teoría, y queda en la teoría no nos sirve de casi nada. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerme. ¿Nada? Bueno, Y abran sus micrófonos, cualquier cosa, si quieren. dale. Pero no apareciera. Bueno, a ver. ¿Nada? Liliana, dale.
¿Por qué tántrica? O sea, ¿Por numerología. qué tántrica? Sí. Bien, lo explico. No voy a explicar lo que es el Tantra porque es una filosofía, o sea, es una forma de, es un yoga, sí, pero también es una forma de vida. Pero lo tántrico no separa, no tiene dualidad, ¿sí? Habla de un principio masculino, de un principio femenino, pero que son juntos, son lo que nos van a permitir como conocer a Dios de alguna manera, conocer la unidad. Porque en realidad cuando hablamos de Dios podemos pensar, no ponerle la palabra Dios, pensar en la no separación. ¿Mm? Entonces lo tántrico es, bueno, Yogi Bhajan lo sintetizaba con esta frase: si vos no ves a Dios en todo, no ves a Dios en nada. Entonces lo tántrico, ¿qué hace? No separa. Estas dos polaridades en realidad son parte juntas, es ese encuentro. De hecho, cuando esta historia que les contaba, que lo absoluto se separa de sí mismo, entonces se dice que desde entonces estos polos se buscan y se atraen. ¿Para qué? Para volver a encontrarse, para vivir esta unidad. Entonces Como lo yin y tántrico yang. tiene que... Yin y yang. O Sí, sea, viven puede ser, juntos, claro. complementarios. Son complementarios y son los que nos hacen experimentar la unidad, la no separación. Entonces lo tántrico viene de ahí, ¿sí? Y tantra es también el trama, ¿no? Como literalmente es trama, es tejido. Entonces también nos da esta conciencia de que todo está conectado. Todos somos un tejido Claro. donde está conectado y es una falacia pensar que podemos como resolver nuestro problema independiente y que a mí no me va a afectar lo del otro. No, nos afecta y mucho porque estamos totalmente conectados. Entonces el tantra también nos habla de esto. A veces se asocia el tantra con la experiencia sexual. Sí, hay aspectos, hay una forma de hacer tantra desde lo sexual, pero no, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con la integración de las polaridades. ¿Mm? Ajá. Gracias. Sí, gracias. Acá alguien pregunta el número 37, ¿qué simboliza en numerología? Nosotros no usamos más del 11, o sea, todos los números mayores a 11 los reducimos a un dígito. Y por otro lado, no te puedo decir qué significa si lo reducimos al 10, porque es como una cosa un poco descontextualizada. El 10 de por sí para nosotros se llama el cuerpo radiante, que tiene que ver con el compromiso con tu propia vida, con la capacidad de gerenciar, con la capacidad de la responsabilidad. Pero no podemos verlo aislado, porque si no sería esto que les digo, ponemos la etiqueta superficial y nos quedamos con eso. Entonces, cuando uno sabe qué significa el número, le das vos también el sentido. ¿Sí? Yo no te puedo decir qué significa el 37 porque no lo usamos, pero el 10 te puedo dar la información. Pero ¿qué significa para vos? Si hay gente que ve en las placas de los autos o le aparece en el reloj. Yo eso no te lo puedo interpretar. Eso es algo que vos tenés que como saber qué significa para vos. Sobre todo estas cosas que son como señales, pero son señales para la persona que las está viendo, porque no son señales generalizadas para todo el mundo. ¿Mm? De hecho, hay quien se puede ocupar de eso. Digamos, la forma en la que yo me relaciono con los números y para lo cual yo lo uso, es más que nada para un trabajo personal, para un trabajo de conciencias. Nosotros después, cuando seguimos avanzando en el estudio de la numerología, podemos trabajar con cartas comparadas de personas, para negocios, para niños, ¿no? Para poder ayudar en la educación, en empresas, ¿sí? Para ver, bueno, a ver, esta persona tiene capacidades para administrar plata, tener una caja grande, o con tener una caja chica estaría bien, ¿sí? Entonces, digamos, si nos quedamos solamente con la información de un número aislado, yo no tengo tanta fluidez con eso y tampoco como lo estudiamos. Como les digo, es algo que desde mi punto de vista tiene un sentido para cada persona. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta?
¿Comentario? ¿Nada? Bueno, entonces les agradezco muchísimo por haber estado, participado, y ojalá nos veamos, ya sea en el curso o en cualquier otra oportunidad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias a todos, buenas noches. Que estén muy bien, Satnam. Gracias. Chao.